Ahora con la ayuda de Francisco Quintana, director de Estrategia de Inversión de ING España. Francisco, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Francisco, hoy tenemos que empezar hablando con la mirada puesta en Estados Unidos. Hemos conocido, por una parte el Eurobase de la FED, pero sobre todo ese dato clave que esperaba el mercado, que se ha confirmado, aunque no por ello deja de ser una tasa histórica, ese dato de inflación del 7% en Estados Unidos, el mayor desde 1982. Y en este contexto en el que, estábamos escuchando a Jerome Powell hace 2 días diciendo cómo habrá más subidas de tipos de interés si la inflación en la economía, y pese a la respuesta positiva de las bolsas, no sé cuál va a ser la vigilancia del mercado, cómo va a computar la inflación. Bueno, ya hace más de un año que la inflación está ahí bajo el foco. Lo más interesante de este dato, como bien dices, estaba bastante esperado por el mercado. El consenso esperaba, de hecho, un 7%, o sea que el número no sorprendió a nadie, a pesar de los titulares. Se podría considerar que era inesperado, y no, el número estaba ahí, era la media de los analistas. El número más esperado por los analistas era ya de un 7%, y por eso se explica la reacción tan comedida de los mercados. No hubo un desplome del euro, como podría haberse dado el caso si hubiera sido una sorpresa, ¿no? Esperando nuevas subidas de tipos de interés inesperadas, ¿no? De hecho, el dólar cayó un poquito. No hubo caídas en los mercados, de hecho, reaccionaron con subidas moderadas, pero con subidas, y hubo una pequeña subida de los tipos de interés, pero nada fuera de lo común, ¿no? Un par de puntos básicos. Entonces, digamos, la reacción del mercado ha sido bastante moderada. Para mí, el dato preocupante de lo que vimos ayer no es el número, ese 7%, que por mucho que sea el más alto desde 1982, era esperado y no cambia el discurso. Lo preocupante es la composición. El hecho de que hace unos meses podíamos hablar de 1, 2, 3, 4 factores que estaban empujando la inflación, en particular bienes de consumo, y en particular aquellos que estaban siendo más afectados por las disrupciones en las cadenas de suministro mundial. Entonces, podíamos decir hasta unos meses, solo computando la subida en precios de coches, en coches de segunda mano, billetes de avión y algunos elementos de electrónica, se explica el 80 y el 90% de la inflación. Es decir, si no compras algo de esto, tu vida no se ve afectada. En cambio, ahora, si miramos la composición de la inflación, no podemos ya decir esto. Lo que vemos es una inflación mucho más generalizada, que ya no está limitada a unos pocos bienes, sino a casi todo el espectro de bienes, que ya está empezando a impactar en alquileres, y lo va a hacer más dentro de unos meses cuando las hipotecas empiecen a recalcularse con los nuevos tipos de interés, y que también está afectando ya a los servicios, que era algo que antes no ocurría. Entonces está ocurriendo estos efectos de segunda ronda, ¿no? Que ya los precios inicialmente altos empiezan a incorporarse en todos los bienes, y eso es lo preocupante. Aún así, el discurso no cambia. Las expectativas son que esto va a empezar a remitir, y va a empezar a remitir dentro de unos meses, a finales de primavera y a principios del verano. Lo único que ha cambiado el discurso en los últimos meses es que estamos cambiando de que como media o a final de año la inflación va a seguir siendo relativamente elevada, pero el punto de inflexión debería estar cerca, en 2 o 3 meses. En este horizonte temporal inmediato de 2 o 3 meses, el tensionamiento en los precios estaba señalando que se ha alimentado efectos de segunda ronda. No sé si ya, como dicen que estaba señalando, ¿no? que está más expandido, no solamente responde a los cuellos de botella, pero sin embargo todo apunta. Hoy mismo estamos escuchando como el gigante naviero Maersk advierte que la congestión portuaria continúa. Ayer The Wall Street Journal advertía de cómo los lockdown en China vuelve a presionar o puede presionar las cadenas de suministro. Parece que todo vuelve a alimentar la base con la que empezaba esta inflación, más todo lo que además se ha ido desencadenando. Y en medio de esta inflación, que aún así de momento consideran, valorando todavía controlada, la acción de los bancos centrales va a continuar siendo diferente. El BCE va a esperar a cualquier movimiento. La FED, todavía vigilante, dice que si se quiere arraigar se actuará con más subidas de tipos, pero no sé hasta qué punto esa descorrelación puede descontrolar la inflación, si es que de verdad nos tenemos que creer que está controlada, están controlados esos precios.
Bueno, no nos lo tenemos que creer. De hecho, prueba evidente, si algo ha perdido credibilidad es la capacidad de los expertos en el último año y medio de ser capaces de predecir la inflación, ¿no? Los cuellos, casi todos los factores que están ahí involucrados, en particular los cuellos de botella, los problemas en el transporte y los precios de la energía, todos han demostrado que están siendo muchísimo más persistentes de los que imaginábamos hace un año. Y ahora vamos a tener otra pequeña dosis de esto, ¿no? De riesgos que creíamos que iban a empezar a difuminarse y sin embargo sigue ahí. Y ves China. Ahora la nueva variante Omicron está impactando en China, están adoptando una política extremadamente agresiva con cierres de actividad económica en cuanto se produce un caso menor, que todo el mundo piensa que van a cambiar dentro de unos meses porque no parece una fórmula exitosa para gestionar este tipo de variante. Sin embargo, China tiene dos factores ahora en las próximas semanas. El primero de ellas es el Año Nuevo Chino, que es la fiesta con mucha diferencia más importante y que produce cierres muy prolongados, en algunos casos de fábricas hasta que cierran durante hasta un par de semanas, ¿no? Y luego hay un segundo factor a tener en cuenta, que es que China durante ese periodo va a celebrar los Juegos Olímpicos de Invierno y están muy preocupados por dar una mala impresión al mundo, ¿no? Y no quieren verse con problemas de descontrol de la pandemia. Entonces están adoptando una política muy agresiva y tanto el uno como el otro van a redundar en que se agraven los cuellos de botella que han estado detrás de la inflación. Entonces, ahora para el próximo mes, 2 meses, no tenemos ninguna probabilidad de que esos cuellos de botella empiecen a arreglarse. Entonces, por eso hablamos de dentro de 3 meses. Pero, ¿qué efecto puede tener ahora un cierre adicional de 2-3 meses en las fábricas de China? No lo sabemos. Y ya para más, Henry, China es probablemente el centro mundial de preocupación de la economía porque puede fallar por muchos lados, por el lado geopolítico, por el lado del sector inmobiliario, por el lado de problemas de suministro energético. China necesita importar una enorme cantidad de la energía que consume, entonces existe y tiene problemas regulatorios, ¿no? Se ha cargado varias empresas que hasta hace poco se consideraban intocables. Entonces existe mucha preocupación al respecto y muchos de los problemas que se podrían generar en China redundarían en más inflación y obligarían a los bancos centrales a actuar con más agresividad de lo que tenemos previsto a día de hoy. Entonces se está recalculando, solo con lo que hemos visto en los últimos 2-3 días, con las declaraciones de Powell, las expectativas ya han cambiado. Por ejemplo, ahora la probabilidad de que se suban los tipos de interés en marzo es de un 80%, hace 3 días era del 50%. Y ahora el consenso, ayer, cambió de 3 subidas en el año 2022 a 4 subidas de tipos en Estados Unidos, terminando el año en el 1.25%. Entonces se están recalculando y todo indica que si nos equivocamos será a la baja, es decir, que los tipos de interés y la inflación serán más elevadas de lo que estamos esperando hoy. Efectivamente, también escuchábamos esas voces dentro de la FED como Bullard, que ven esas 4 alzas de tasas en los tipos de interés. Está claro que va a ser un año intenso y en este contexto estabas señalando además esa incertidumbre de cuál va a ser el efecto del cierre de China, por así decirlo, estas próximas semanas, espacio temporal de 3 meses para todo, lo más inmediato que podemos esperar. Y desde ING España quería preguntarte, Francisco, por tanto, ¿cuál es la estrategia de inversión que se está definiendo tanto para este arranque o para las perspectivas de este año y sobre todo si tenemos que esperar estrategias de mayor cobertura de cara a prevenir, a protegerse, ¿no? contra esa inflación? Bueno, en general nosotros no hacemos recomendaciones específicas. Nuestra estrategia de cabecera para nuestros clientes es la de diversificación absoluta en todos los sectores y perfilar a cada uno de nuestros clientes en función de sus necesidades y de sus riesgos. Entonces, esto no cambia de un año para otro. Las circunstancias no son tan excepcionales como para cambiar de estrategia. Es decir, estamos ante la inflación, es un momento en el que en teoría deberían bien ir los mercados cíclicos, todo el mundo está recomendando la compra a sobreponderación de sectores como el de la energía o el de las finanzas, que básicamente es la misma recomendación del año pasado, todo el mundo está recomendando que se reduzca el peso de los bonos en cartera. Entonces, nosotros estamos recomendando lo mismo que el año pasado. El peso de los bonos en carteras tiene que depender de cuándo vas a necesitar el dinero y que el peso de la bolsa, el peso de los diferentes sectores está bien que lo determine el mercado porque nos equivocamos mucho, ¿no? Hace 12 meses, por ejemplo, se recomendaba a todo el mundo infraponderar Estados Unidos y sin embargo ha sido el mejor mercado el último año con subidas del 36% en euros. Entonces, nosotros recomendamos invertir en el mercado en general de manera periódica y no meterse en detalles.
Vamos a tener que dejarlo aquí. Francisco Quintana, director de Estrategia de Inversión de ING España. Un placer haber contado con su presencia esta mañana. Feliz jornada y feliz negocio. Muchísimas gracias. Y nosotros en este punto vamos a recuperar cuáles van a ser las principales